Plan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando, transmitiendo en vivo desde Alhambra, California, llevando el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos, como siempre, darles la bienvenida a nuestra producción, a esta entrega que traemos de Soportando la Sana Doctrina. Hoy queremos estudiar un tema sumamente interesante, bíblico, que ha traído debate, confusión también. El Señor Jesús lo enseñó en sus días, de ello queremos hablar, y a la vez sentar la base de lo que es una sana doctrina. Lógicamente en la palabra de Dios no puede haber confusión o contradicción también. Bien se nos dice que se enseñe la segura palabra profética. Es como lo define el apóstol Pedro allí en su carta. Vamos a abrir la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro. Él cuenta su experiencia vivida en el monte cuando presenció la transfiguración de Jesús, pero también habló de que aparte de ese testimonio, también pone la palabra de Dios y da una definición. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 16 en adelante, menciona lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, no nos lo contaron, nosotros lo vimos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Recordemos cuando se apareció también Moisés y Elías. Pero notemos a continuación, y esta es la palabra que queremos subrayar. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Palabra profética más segura. Bien, vamos a estudiar en esta ocasión una parábola de Jesús. Ahí viene si hay debate o no. Quienes sostienen que no se trata de una parábola, sino de una historia. La pregunta es historia? ¿Es parábola? Jesús le enseñó, es voz de Dios, deberíamos sacar lecciones de ello y definir qué mensaje nos da el maestro y a la vez también ver si se trata de una parábola o una historia. ¿Cuál es la diferencia? Vamos pues entonces a abrir en San Lucas capítulo 16. Vemos allí en la palabra de Dios. Capítulo 16, desde el versículo 19 en adelante, lo que conocemos como el relato del rico y Lázaro. Lo vamos a leer completo y luego entonces comentamos y tratamos de extraer las mayores lecciones, recordemos, para confirmar la sana doctrina. Esta es la serie que estamos compartiendo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, o infierno, lugar de tormento, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta gran llama. Pero Abraham le dice: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, hay una gran cima
o una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir, con ello va a alcanzar para ser protegidos. Él entonces dice, no, padre Abraham, que si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y la contundente respuesta final la da Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este es el relato que conocemos como el relato del rico y Lázaro. Otra vez la pregunta, ¿es historia o es una parábola? O agregaría más, ¿o es una profecía? Porque vamos a descubrir también que se trata de una profecía. En primer lugar, el relato da a entender que en ultratumba, esto es, acontecidos, terminados los eventos de la tierra, las personas que vivieron en este mundo, pues pasan al otro. En el caso de uno y otro, el rico va a pasar donde los tormentos y el pobre, llagado, va a pasar a la bienaventuranza de la compañía con Abraham en el paraíso. Supuestamente habría vida en ultratumba, vida y diálogos, vida y sentimientos, emociones. Allí está diciendo que una gran llama lo está quemando y pide entonces el auxilio que le socorra Lázaro a este que se queja por la gran llama tenida. La pregunta sigue en pie. ¿Esto es historia? ¿Ocurrió o va a ocurrir realmente? ¿O es una ilustración, una parábola que Jesús utiliza para describir una situación dada en la que Él quiere enseñar? En primer lugar, amigos, lo que importa es que veamos las bases bíblicas generales. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios con respecto a la vida en ultratumba? Si vamos a tomar este relato como una prueba de que existe tal cosa como vida en ultratumba, lógicamente nos veremos en problemas con respecto a otros textos que dicen lo contrario. Para ello, vamos a estudiar diferentes ejemplos e incluso especialmente esto básico que es que cuando una persona muere, supuestamente va a vivir en ultratumba en otro estado. Vamos a ver unos pocos textos primeramente. El caso de Eclesiastés, capítulo 9, que resume el sumo del conocimiento del autor, que es Salomón, el hombre que fue sabio en sus días, el hombre más sabio de la tierra, aunque cometió grave pecado por lo cual fue destituido. Sin embargo, en sus últimos momentos, él reconsidera, recapacita y entonces regresa al seno, a la bendición de Dios y produce su último libro que es El Predicador o Eclesiastés. Allí resume su sabiduría. Él en varios momentos, en varios tramos del relato, él dice, todo es vanidad. Al punto que menciona, provee la música, provee cantores, provee sabiduría, provee la riqueza y todo es vanidad. Entonces, vamos a buscar en el capítulo 9 del libro de Eclesiastés. Alguien dice, algunos dicen, como es un libro pesimista, ¿le vamos a creer? Dios se comunica a través de este hombre, reitero, que fue un elegido del Señor, un hijo predilecto. Dios le dio mucha sabiduría, cometió gravísimo pecado, pero felizmente se recuperó y retornó. Y cuando Él retorna, trae sabiduría también. Bien, Eclesiastés, capítulo 9, los primeros versículos. Vamos a leerlos también. Ahí lo tenemos en pantalla. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento o se abstiene de jurar.
hay un mismo acontecimiento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, es decir, acá en la tierra, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos, que es el tema que nos interesa ahora. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. O dicho todavía más gráfico o más exagerado o más enfático, mejor es un ratón vivo que no un elefante muerto. Es decir, si vamos a darle importancia por lo grande o lo digno, más vale aquello que está con vida, aunque sea pequeño, y no aquello que sea grande, pero muerto, ya no sirve. Siguiente versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron o acabaron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Y nuevamente la definición acerca de la muerte que trae aquí el sabio Salomón. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Sheol, es el nombre hebreo que se da a la morada de los muertos, a donde vas no hay trabajo, no hay obra, no hay ciencia, no hay sabiduría. Y me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, y especialmente la muerte, que es el acontecimiento más importante que acontece a todos también. Bien, la palabra de Dios nos está diciendo en el texto de Eclesiastés, en lo que hemos leído, más vale algo vivo, pequeñito, y no grande, famoso incluso, pero muerto. Más claro todavía, si tuviéramos con nosotros el cadáver del apóstol Pablo o el apóstol Pedro aquí y tuviéramos que hacer algún servicio de velación, y nada menos que es el cadáver, famoso predicador, ahí lo tenemos. Y por el otro lado tenemos una persona muy humilde, tal vez un alcohólico que viene a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es más importante? Saben, humanamente diríamos, no, pues es el cadáver del apóstol Pedro, merece toda nuestra reverencia. De acuerdo al libro de Eclesiastés, no. Más vale esto vivo, aunque sea alcohólico, más vale esto vivo y no aquello que está muerto. ¿Se entiende? Porque los que viven saben que van a morir, pero en cambio el muerto no sabe nada. A donde va no hay obra, no hay trabajo, no hay inteligencia, no hay nada, se acabó todo. Lógicamente, a muchos no nos gusta escuchar esas expresiones. Creemos que cuando se habla de esa manera, pareciera un tono pesimista, una persona que trae un mensaje que en lugar de edificar es lo contrario. Bien, lo que acá se busca es ver en la palabra de Dios cuál es el pensamiento bíblico respecto del estado de los muertos, para entender entonces la parábola o la historia que Jesús contó. Reitero, vamos a ver que ni es parábola, ni es historia, sino que es una profecía. Vamos a verlo muy interesante en el caso de este relato del rico y Lázaro. Sigamos todavía mirando los textos de la Biblia. ¿Qué ocurre cuando la persona muere? Ya miramos uno, que es el libro de Eclesiastés capítulo 9. Vamos a mirar otros. El que aparece en Génesis, el capítulo 2, abrimos pues allí, versículo 7, se nos habla de la constitución del hombre, cuando el hombre viene a luz, cómo fue formado originalmente. Leemos allí, miremos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, la palabra hebrea allí es afar, y sopló en su nariz aliento de vida,
la palabra hebrea es neshama, y fue el hombre un ser viviente, y la palabra allí es nefesh. Así que afar representa la parte física, tangible, lo que aquí el texto va a decir, polvo. Eso es el afar, el polvo, el muñeco diríamos nosotros. Luego hay un segundo elemento, que va a ser el poder, algo así como la corriente, acá le llama el aliento, que el hombre no lo puede producir. Ese aliento proviene de Dios, mientras que el polvo proviene de la tierra. En este concurso, donde ambas partes participan, el caso de la tierra que da su afar o polvo, el caso de Dios que va a dar su energía y que le llama el texto neshama en hebreo, aliento en español. Unidos los dos forman el nefesh, que es alma, alma viviente. La muerte es la separación de uno y otro, como nos lo cuenta el mismo libro de Eclesiastés. Invito pues a que leamos capítulo 12 del libro de Eclesiastés. Desde el versículo 1 en adelante, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luna y la luz, la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando tiemblen los guardas de la casa y se encorven los hombres fuertes y cesen las muelas porque han disminuido y se oscurezcan los que miran por las ventanas. Es decir, frente a todo esto, acuérdate de tu Creador. Versículo 6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, acuérdate del Creador, insiste todavía el versículo 1, antes que ocurran todos estos fenómenos, y el versículo 7, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades. Allí se nos muestra cómo se produce la muerte. Y es la separación del polvo y luego entonces el espíritu que vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Si nos acordamos, quien dio algo para que el cuerpo tenga vida, fue Dios, que dio, dijimos, su neshama, o aliento. Ahora esto regresa a Dios, que fue quien lo dio. Y el afar, que es el polvo, queda aquí en la tierra. Por lo tanto, la muerte, que es lo que está describiendo Eclesiastés capítulo 12, es la separación de dos elementos. Un elemento humano, la carne, el afar, el polvo, y un elemento no humano, de origen divino, que es esa energía, ese espíritu, ese poder que el hombre no puede fabricar. La Biblia le llama neshama. Se juntan los dos y produce vida, que la palabra hebrea allí va a ser nefesh. Amigos, para ilustrarlo, vamos a usar unos minutos más para adentrarnos en la parábola del rico y Lázaro. Usemos la figura de la iluminación de una lámpara. La lámpara, pues, acá tenemos algunas. La luz se compone de dos elementos. Tenemos la parte material, que es propiamente la lámpara. Pero hay una energía que cuando llega a la lámpara, llamamos corriente, electricidad, cuando se juntan ambas, producen la luz. Entonces, la lámpara, que es el aspecto material, la energía o la corriente que llega a la lámpara, juntas se unen y entonces forman la luz. Ahora bien, cuando una de las dos se separa, sea que la lámpara se rompe o se hace discontinuo el movimiento de la corriente, la luz pues se apaga. Nadie creería en el sano juicio de decir que al apagarse la luz ahora se fue por el resquicio de la puerta, allí se fue por abajo o se fue para el otro costado, la luz anda aleteando en algún lado. Nadie dice eso. Se apagó. Así también ocurre con la persona cuando ese afar en los cementerios judíos aparece la palabra. El hombre allí regresa, así como el polvo es de la tierra, allí regresa y aparece la expresión afar. Ese es el polvo. Ahora bien, el neshama que Dios había enviado, que había soplado, el texto de Eclesiastés 12 nos está diciendo que vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Se separan los dos elementos. ¿Qué ocurre con el alma? Nefesh. Esa es la traducción en español de la palabra hebrea nefesh. ¿Qué ocurre con ello? Se apagó, igual que la luz. En consecuencia,
se compara en esta ilustración. Otra vez, la lámpara es el afar, la corriente que llega a la lámpara va a ser la neshama, y al unirse los dos se produce luz. Al unirse afar y neshama se produce entonces el nefesh, que en español se traduce como alma. El alma, pues, se prendió y se apagó. No anda aleteando, no aparece allí en alguna parte. Y entonces surge la pregunta, ¿quién es el que se aparece? Si hay alguien que simula ser el fallecido y luego aparece, se oye hasta su timbre de voz, sus movimientos. ¿Quién es? ¿Es el individuo y su alma que salió? Es un concepto totalmente ajeno y extraño. Vamos otra vez a la parábola, Lucas capítulo 16. Vamos a leerla nuevamente y hacer los comentarios que todos necesitamos escuchar acerca de esta profecía. Realmente vamos a ver que es una profecía. Bien, Lucas capítulo 16, desde el versículo 19. Leemos otra vez y lo comentamos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Primer versículo. La historia nos va a contar que este hombre se fue al infierno, el Hades le llama aquí el texto bíblico. Del texto no se nos dice que cometa pecado. No es un hombre que tratara mal a Lázaro. Al contrario, le permitía que Lázaro se moviera allí entre los criados, hasta los perros le lamían, y el hombre no era perverso, malvado para maltratar a Lázaro. Se le da el nombre a este personaje. Jesús persigue otra cosa que sí va a lograr la atención de los judíos, y es invertir los conceptos. En los días de Jesús, los judíos tenían el siguiente concepto. La persona rica ya estaba recibiendo de parte de Dios un adelanto del cielo que le iba a tocar. Lo opuesto, la persona pobre, desafortunada, estaba recibiendo por adelantado parte del infierno que le iba a tocar. Es decir, para el judío promedio, las cosas que él observaba indicaban ya el destino del individuo. Si era rico, pues seguramente Dios le está premiando de antemano, él heredará el cielo. Y este otro que está lleno de enfermedades y conflictos, a veces pensamos nosotros igual. Si está sufriendo esto es la consecuencia de algún acto que cometió, seguramente el infierno que le va a tocar. Bien, Jesús invierte los términos y produce los cortocircuitos. Algo parecido como cuando cargamos en nuestros carros la batería. Ustedes saben que al cargar un carro a otro y cargamos baterías, los polos tienen que ser idénticos. El polo negativo de este que está acá, el polo negativo de acá, y el polo positivo de este de acá, el polo positivo de acá. Encendemos y un vehículo carga corriente al otro, ¿verdad? En el caso de Jesús, invierte los cables y produce explosión. Ese es el propósito de él. Porque el rico que debía ir al cielo ahora se va al infierno. Y el pobre que debía estar en el infierno ahora está nada menos que en el paraíso con Abraham. Eso es inaudito. Vamos a ver, voy a invitar. Allí nomás en Mateo, otra vez. Capítulo 19. Que si un rico no se salva, no va al cielo y en consecuencia irá al infierno, para la mente de un judío promedio no puede entrar, no se puede aceptar. Lo vemos en el capítulo 19 de Mateo, desde el versículo 22, el desenlace del joven rico. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dice a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, pero ¿quién podrá salvarse? Si el rico no se salva, con todas las chances que Dios le ha bendecido, él no se salva, ¿qué nos queda a nosotros? Y Jesús tiene que responder, o ellos dicen, ¿quién podrá ser salvo? Mirándolos, Jesús dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Eso es un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo opuesto, alguien que está en desgracia. Y si está en desgracia es porque hay pecado. Y si hay pecado es porque merecen castigo.
Si ya lo tienen aquí por anticipado, que será el castigo del infierno que a ellos les espera. Miremos esto en San Juan capítulo 9. Los dos primeros versículos. San Juan 9. Leemos así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ya daban por sentado que había pecado por la desgracia que estaban teniendo. En el caso del rico, lo contrario, como tenía bendiciones, le esperaba el cielo. Y Jesús dijo, difícilmente entre en el cielo. Jesús responde entonces en el versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, sino que está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bien, volvemos otra vez a Lucas capítulo 16. Esta historia es la única en la que se registra el nombre de uno de los autores, Lázaro. Por algún motivo Jesús lo hizo. Bien, capítulo 16, habíamos leído versículo 19, ahora leemos el 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Notemos que en el caso del pobre, del desafortunado, para el judío promedio debía ya estar en el infierno, o esto sería el anticipo del infierno, y sin embargo no se lo ve como pecador. Se ve un hombre sufrido, enfermo, que incluso está a la merced del hombre rico que le permite allí estar con los perros. No se está viendo el aspecto moral, la conducta de uno o de otro, sino un aspecto externo. ¿Eres rico o eres pobre? ¿Eres bienaventurado con tantas bendiciones o eres desafortunado con tus desgracias que estás viviendo? No el aspecto moral. No se habla de que uno sea más bueno o menos bueno que el otro. Versículo 22. Allí comienza entonces el relato a caminar. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fijémonos que el texto nos dice que cuando él se muere, lo sepultan, y a continuación un elemento que lógicamente nos resulta extraño, Jesús lo va a pronunciar, habla del Hades. Ahora comento lo del Hades, pero lo que interesa es que en los días de Jesús, el concepto de la vida en ultratumba estaba caminando. ¿Quién lo había introducido? ¿O quién lo había difundido con más propiedad? Hillel. En los dichos de Hillel, recordemos, este es un famoso sabio judío que murió aproximadamente cuando Jesús tenía 10 años. Él vivió aproximadamente un siglo. Buscamos en cualquier obra, Wikipedia puede ser, acerca de la influencia de este gran teólogo judío, Hillel, el viejo se llama así, y su opuesto, Shammai. Este se caracterizó por una teología demasiado liberal, este otro por una teología rigurosa. Y ambos discutían, hablaban de los órdenes diarios de la vida de todo judío, y especialmente la interpretación que hacían de los mandamientos. En el caso de Hillel, que muy probablemente pudo haber estado en el cuerpo de aquellos sabios cuando Jesús, teniendo sus 12 años, allí apareció en el templo para presenciar la fiesta de la Pascua y conmovió a los oyentes. Algunos teólogos suponen que allí estaría Hillel porque el tiempo le daba para seguir viviendo todavía. Poco después de eso falleció. Bien, este Hillel en sus escritos tiene un párrafo que menciona sus amigos, sus seguidores, sus discípulos lo acompañaban permanentemente. En esta ocasión les dijo, quiero que sepan que hoy no podré salir con ustedes. Oh, está bien, porque tengo visita. Oh, qué bien. Sí, tengo que cuidar allí a mi huésped. Oh, no sabíamos que recibías visita. Lo tengo que agasajar. Y lógicamente Hillel hablaba en clave. Sus discípulos todavía no entendían en profundidad. Sí, debo atender esta visita, este huésped que va a llegar a mi casa, y tengo que ser agradable en el trato con él. ¿O quién es? Y entonces él le dice, es mi alma. Esta alma que tengo dentro de mi cuerpo
la tengo que atender mejor. Entonces fueron palabras de Hillel. Notemos, él va a desarrollar, él y otros historiadores anteriores a él. Entre ellos, contamos con Josefo. Cuando Josefo, escritor judío, él escribe por el año 77 su Guerra de los Judíos y por el año 93 sus Antigüedades Judaicas. En ambos libros habla de las creencias de los fariseos y saduceos. Los fariseos creían en el concepto del alma, los saduceos no. Los saduceos más estrictos, más cerrados en sus creencias, desechaban muchas de las creencias que tenían los fariseos. Vamos a ver un ejemplo en Hechos. Allí Pablo, frente al Sanedrín, y viendo que estaban las dos facciones representadas, lanzó algo y se armó una situación enojosa en ambos grupos. Hechos, leemos pues, capítulo 23, versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Y cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, no hay ángel, no hay espíritu, no hay alma. Pero los fariseos afirman todas estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y lo arrebatasen de en medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. Bien, este es un ejemplo de las creencias que campeaban en el primer siglo y que Josefo, reitero, este historiador judío, da cuenta de ellos en sus dos famosos primeros libros que él escribió: Guerra de los Judíos, Antigüedades Judaicas. Y menciona, y esto es lo interesante, la creencia farisea de que hay vida en ultratumba, la creencia de la existencia del alma, es una creencia farisea que a su vez deriva de una creencia griega cuando ellos invadieron Grecia. Y a su vez los griegos heredan esta doctrina, la creencia en la inmortalidad del alma, de que la persona vive en ultratumba, aún de los egipcios. Cuando empezamos a rastrear el origen de estas creencias, que se ve diseminado por todas partes, nos encontramos con la palabra de Dios, que enseña la Biblia. La Biblia no trae ningún ejemplo, a excepción de este relato que estamos estudiando, de la vida en ultratumba, y también la experiencia que tuvo Saúl cuando, violando el mandamiento de Dios de no acercarse ni consultar a ningún adivino, ni mago, ni hechicero, ni consultar a los muertos, violando Saúl el mandamiento, se le aparece a alguien que aparenta ser el profeta Samuel. Hay quienes sostienen que es el mismo Samuel, pero acordémonos que Dios no puede dar bendición, no puede permitir que el mismo Samuel se le aparezca a Saúl, ya que el texto de Hebreos 11 se nos va a decir que Samuel no heredó el cielo, él no ha recibido la bienaventuranza de la resurrección. Esto vamos a mirarlo en un ratito más. Lo que importa es que a la hora de ver los textos bíblicos que nos hablen de la vida en ultratumba, es lo que Jesús está mostrando en este momento. Reitero, presenta una inicial historia. El rico, con esplendidez, disfrutando a lo máximo. Jesús va a enseñar en Mateo 19 que difícilmente un rico entre en el cielo. Y a la vez su contraparte, un hombre, a quien da nombre, Lázaro, pobre, llagado, enfermo, y sin embargo se le acepta que esté allí en la mesa, que le caen las migajas, él come y los perros le lamen las heridas. Mueren ambos y hereda cada cual su destino. ¿Por qué Jesús contó esto? En primer lugar, porque era muy común, conocido, no solamente por Hillel, que acabo de mencionar, sino los fariseos lo creían y Josefo da cuenta. ¿Qué cosa? La creencia popular de que hay vida en ultratumba. La clave va a estar en la palabra Hades. La palabra Hades, en griego, la Biblia del Nuevo Testamento se escribe en griego, su equivalente hebreo es Sheol. Esa palabra proviene en primer lugar de la Septuaginta, que es traducción griega del Antiguo Testamento.
que se tomó esa palabra para traducir exactamente su equivalente Sheol, que es la palabra hebrea. Pero hay aquí que críticos y amigos, hermanos que estudian el texto, pero descuidan este tema de la traducción de la Septuaginta, dicen, esto muestra que había vida en la ultratumba porque es el significado de Hades en el mundo griego. Y permítame contar esto. Efectivamente, la palabra Hades era muy popular entre los griegos. Hay una historia en la Odisea, el capítulo 11. La Odisea es un relato de origen griego, en que Ulises, u Odiseo, él es el héroe que viene victorioso de una batalla allá en la Ilíada. La Ilíada es otro relato que cuenta la guerra que duró 10 años en que los griegos vencen a sus enemigos troyanos. Y entonces él viene victorioso a Grecia, a una isla que él vivía. Y mientras va de camino le acontecen muchas situaciones interesantes, incluso hasta hay una película, varias películas que tratan de Ulises. Pero en el capítulo 11 de la historia, allí aparece el Hades. ¿Y qué es esto? Es consultar a los muertos para que le indiquen el camino que él debe recorrer. Recordemos que esta es una historia secular, es no bíblica, es mundana, es de los griegos. Bien, ¿qué hace Ulises? Sigue el consejo que le da un oráculo, un profeta, y es que haga un sacrificio. Al hacer el sacrificio, él va a ver el alma. Y hasta a él se le permite descender al mundo de los muertos. Él es un vivo, normal como nosotros. Pero el privilegio de poder, por medio del sacrificio, mirar la morada de los muertos. Y entonces, cuando hace el sacrificio, él comienza a caminar y ve a todos los muertos, pero que están caminando, conversando, todos tristes. Y algunos de ellos que dicen, yo prefiero ser alguien que esté de esclavo, un esclavo humilde en la tierra y no ser un rey aquí entre los muertos. Aquí no se siente nada. Tal como decía el libro de Eclesiastés, no hay nada en el mundo de los muertos. Solamente que acá se los hace caminar, dialogar, conversar. En eso tiene que hacer un nuevo sacrificio Ulises para que aparezca su amigo Aquiles, fallecido. Y al hecho del sacrificio aparece el alma de Aquiles. Notemos, es pura mitología griega. Poner ello como base del texto bíblico es asombroso. Son dos cosas distintas. Sigo con el relato de Ulises. Cuando dialoga con Aquiles, allí él le dice que hay un destino que le espera en la isla, que tiene que salirse rápidamente al mundo de los vivos, ya que él se metió en ultratumba. Y entonces cuando sale, ya con sus amigos soldados, se encaminan más valientemente a su destino, recuperar su isla de la que habían partido para pelear contra los troyanos. Bien, esto es el Hades. Es un mundo que hay abajo. Jesús trae esta palabra, la enseña. La pregunta es, ¿pero existe tal mundo? Eso es lo que importa. Amigos, la parábola tiene su propósito. Nos quedamos con la descripción de que hay vida en ultratumba, cuando en verdad lo que importa es la contradicción tan grave, tan insostenible del relato, que prueba absolutamente que no es histórico. Se enfatizan tanto los contrastes, ahora vamos a mirar, que hace que una persona sensata cuando lee el texto no puede creer que sea historia. Jesús entonces hizo una ficción, hizo caminar a los personajes para llegar a un fondo común, y es a donde vamos a llegar, que es el concepto de la profecía del rico y Lázaro. Vamos pues entonces a mirar el texto. Lucas capítulo 16, versículo 22 nuevamente. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces a los gritos, decía, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Notemos ahora si esto es histórico o demasiado exagerado. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua.
en medio de la llama. ¿Alcanza? No. Nadie puede creer semejante cosa que mojando la punta del dedo en la lengua, así me refresca. No. Pero entonces, está pidiendo a gritos, se establece un diálogo, e incluso el mismo Abraham va a decir, es imposible, por la distancia que hay acá, incluso hasta gritar. Dios permite esa comunicación, porque hay un propósito. El propósito es la profecía. Y Jesús lo cuenta para ver si la pueden agarrar esta gente. Miremos, sigamos mirando. Nuevamente versículo 24. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado con esta llama. Pero Abraham le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Eso es lo que le toca a cada cual. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, o al revés, de allá para acá, no se puede. Y sin embargo pudieron dialogar, a los gritos diríamos nosotros. Pero entonces, ahora vamos al centro de la parábola, que no es tanto, Jesús lo que hace es ilustrarlo con un trasfondo, que se están quemando, que el otro está disfrutando, porque lo que importa es lo que viene a continuación. Recuerden que había muchos testigos escuchando este relato. Entonces, 27, le dice el rico que está sufriendo en el infierno, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento que a mí me tocó, pero no quiero que les pase a mi familia. Abraham responde sabiamente, tienen la Biblia, escúchenla, léanla, Moisés y los profetas, y nadie corre riesgo de ir a parar allí donde tú estás, en el Hades. Tienen Biblia. Ese es el mensaje. Pero hay un segundo mensaje. El hombre entonces contesta, no, padre Abraham, yo ya los conozco. Que si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ellos se van a arrepentir. Ya los conozco yo, no leen la Biblia. Pero mándales una señal tan sorprendente como alguien que resucita de los muertos. Pero Abraham dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué decimos profecía? Esto se cumplió literalmente en la historia de Lázaro. Exactamente igual. Qué interesante. Ahora vamos a ver los textos. Lázaro está muerto. Cuando resucita, acordémonos del grito que dio el rico. Mándalo resucitado para que les testifique a mis hermanos. Y la respuesta de Abraham es, mira, tus parientes, tus hermanos, tu gente, ni cree la Biblia. Yo les mando a Lázaro, no van a creer. ¿Alguien se acuerda de qué intentaron hacer con Lázaro? ¡Matarlo! Si yo lo mando a Lázaro, me lo matan. Ese es el mensaje que importa en esta historia. Pero recreado en un ambiente donde hay fuego, donde hay paraíso, porque era la creencia popular de esos días. Vamos a ver los textos. Veremos San Juan, capítulo 11. San Juan, capítulo 11. Desde el versículo 38, vamos a leer lo siguiente. Dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dice, Señor, hiede ya, porque ya es de 4 días. Jesús dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, él dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir.
Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Esa gente no creyó, sino esperaban la confirmación de los líderes de ese momento, los pastores. A ver, ¿qué me van a decir ellos? ¿Qué opinión te va a dar él si tú lo viste? Él no lo vio, tú sí. No, pero que yo quiero saber qué opina, porque yo estoy un poco confundido. ¿No te impactó lo que viste? Bien, miremos acá. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. ¿A quién? ¿Y a Lázaro? Capítulo 12. Dijimos que hasta Lázaro lo querían matar. Capítulo 12. Versículo 1. 6 días después, antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Allí sería bueno si hubiera alguna referencia bíblica para preguntarle a Lázaro, o que Lázaro testificara. Lázaro, ¿cómo te miras? ¿Cómo fue tu experiencia en el regazo de Abraham? ¿Nos puedes contar? No había nada que contar. Jesús creó el relato para el fondo que él perseguía. Y lo que él perseguía es ese desenlace tan precioso que vamos a mirarlo, el cumplimiento a continuación. Versículo 2. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él y la gente asombrada, escuchando, preguntando. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Historia que conocemos, muy bonita. Pero miren ahora el versículo 9, este es el que importa. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien Abraham había enviado. ¿Se acuerdan del relato? Abraham lo envió, porque el que estaba en el infierno, en el Hades, le pedía, manda a Lázaro, por favor. Primero yo te pedí la punta del dedo de él, que me la moje acá en mi lengua. Ahora te pido el segundo favor, mándamelo. Y allí lo mandó Abraham. Acá lo vemos, según la creencia judía. Sino también para ver a Lázaro, versículo 9, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Notamos qué razón que tenía en la parábola Abraham. Tiene en la Biblia a Moisés y los profetas. Oigan, yo sé. Vamos otra vez, hermanos, a mirar esta parte y sacar entonces las lecciones más importantes de esta profecía. Ahora la pregunta es si creemos que es una profecía. Yo animo que es un relato, vamos a definirlo como relato. Lo hemos llamado parábola, no aparece la palabra parábola. Y hay quienes lo llaman una historia, ocurrió real. Esa historia es muy cuestionada. Este servidor no puede llamarla historia. Es un relato, pero un relato de profecía, porque la forma en cómo está redactado y el cumplimiento es asombroso. Miremos nuevamente capítulo 16, versículo 27 en adelante. Entonces le dice el rico a Abraham, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham va a hablar 2 veces. La primera, a Moisés y los profetas tienen, óiganlos, con eso alcanza. Esa es la mentalidad de Jesús. Obedezcan la Biblia, no tienen temor de irse al infierno, al Hades.
Él entonces dice, no, padre Abraham, que si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y acabamos de ver que más bien tramaron matar al resucitado. Pero Abraham dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán alguno, que si alguno se levantare de los muertos. Este relato ha sido famoso a lo largo de los siglos y sigue dejándonos una lección para nosotros. La importancia de creer la palabra de Dios. Tienen a Moisés, los profetas, óiganlos. Así van a ser preservados de cualquier circunstancia. Que Jesús tenía el derecho de armar un relato y crearle una ficción. Esto ya aparece en el Antiguo Testamento. Voy a invitar a que miremos en el libro de Jueces. En el capítulo 9 se nos va a narrar, Jueces capítulo 9, ahora indico el versículo, se nos va a narrar una historia muy interesante. Y sirva esto como un ejemplo de ilustraciones. Y es que Gedeón, que había sido un hombre que trajo mucho beneficio a la nación, al pueblo, y sin embargo, de los 70 hijos que tuvo, uno de ellos, que no era un hijo biológico, sino hijo de una prostituta, él se encargó de matarlos a todos para tomar el poder. Y logró escaparse el hermano menor. El hermano menor lanza un relato contra Abimelech, que es este señor, y el pueblo que lo apoyó, y usa ilustraciones. Invito entonces a que leamos Jueces capítulo 9, versículo 1. Leemos rápidamente. Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o sea Gedeón, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, o Gedeón, 70 varones, sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que logró esconderse. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, al hermanito, de los 70 hermanos muertos, este es el pequeño, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. El olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. ¿Notan que es una parábola? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Responde la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, ven pues tú, reina sobre nosotros. Y la vid responde, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, y finalmente la zarza es la que va a enganchar, es la que va a representar a Abimelech, el asesino. Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobbaal y con su casa, dice Jotam en su queja, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, como Gedeón liberó a todo el pueblo, y ustedes le están pagando bien, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa,
que gocéis de Abimelech y que él se goce de vosotros. Pero si no, fuego salga de Abimelech, la zarza, que consuma a los de Siquem y a todos ustedes. Esa es la maldición que echó Jotam, herido porque su hermanastro mató a toda la parentela para tomar posesión del rey. Y al contar la ilustración, ven tú higuera, ven tú olivo, ven tú vid, nadie quería. Ven tú zarza, ok, van a ver las consecuencias. ¿Y quién es la zarza? Abimelech. Notemos en este relato, muy simple, una ilustración con la que se quiere enseñar una verdad, que la zarza va a representar a Abimelech, el asesino, el que mató a los 70 hermanos para tomar el poder, y el que pudo escaparse lo denuncia. Ojalá el pueblo hubiera elegido la vid dulce, la higuera dulce, las frutas, pero en cambio escoge lo peor, la zarza, y que saldrá fuego y que los destruirá, y esto acontece en la historia del libro de Jueces, que no leemos ahora, pero está allí registrado. Mis hermanos, así como Jotam tomó una ilustración, así Jesús recrea una historia, y allí pone los elementos que el infierno, que el fuego, que era común. Pero el fondo principal es: oigan la Biblia, no hacen la Biblia, no la leen. Vendrán milagros más sorprendentes, pero su mente cerrada atacará el milagro, como es el caso de atacar nada menos que a Lázaro, prueba contundente del poder del Señor sobre la vida y la muerte. Y esta gente quería eliminar la prueba por indicación de Lucifer. ¿Creeremos la palabra de Dios? Y nos dirigimos a los amigos. La segura palabra de Dios no se contradice. No hay tal cosa como vida en ultratumba. Que Jesús contó un relato para recrearlo, está precioso. Pero el mensaje es: crean en la Biblia. Oigan a Moisés, oigan a los profetas. Hemos leído de Eclesiastés y otros versículos más que hay, que al creer en los textos y lo que nos enseña, hacemos bien. Y cuando aparezcan los milagros, los fortaleceremos, que hace que creamos más en la palabra de Dios, la respetemos, la obedezcamos, para nuestra salvación, para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga si tomamos esta actitud de tomar la Biblia, tal como Abraham le dijo al rico: a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos. Y Dios nos dará mucho más bendiciones si hacemos este comportamiento. Que Dios, pues, nos bendiga. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando, transmitiendo en vivo desde Alhambra, California, llevando el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo.